Muy bien, entonces dándoles una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor porque vamos avanzando. Ya vamos por la sexta lección, ¿verdad? Nomás nos quedan dos más. Las últimas dos lecciones vamos a enfocarnos mucho en la oración, específicamente en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, gracias a ustedes por ser diligentes en su preparación para la clase, leyendo los pasajes bíblicos, haciendo las tareas y también viendo el video. Vamos a empezar con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por todos los líderes espirituales que nos has dado. Ellos son una bendición de tu mano. Manténlos firmes en tu palabra en todo momento. Dale sabiduría y paciencia en todo lo que hacen. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, Amén. queridos hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Vamos a hacer unos tomar unos minutos para hacer un repaso sobre el video y el pasaje bíblico que leyeron. Y vamos a avanzar con las preguntas que habían. Tres preguntas que hicimos. ¿Qué fue lo que les llamó la atención del video que vieron y del pasaje bíblico que leyeron? Adelante, hermanos y hermanas. ¿Alguna cosita en particular? Específicamente pensando en el rol del hombre y la mujer. A mí me encantó el video, la forma maravillosa que el profesor Sam Degner, ¿verdad? Concluyó el video, ¿verdad? Diciéndonos que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, todos somos pecadores ante los ojos de Dios y todos hemos recibido la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, pues el Señor, simplemente nuestras acciones reflejan en esta vida la voluntad de Dios. Nelly, adelante, hermana. Gracias por romper el hielo. De verdad que sí. Él es una persona que a través de su clase transmite un mensaje hermoso y le llega a uno con mucha claridad lo que uno tiene que aprender. Pero yo tengo una duda, profe. Uh-huh. Ahí quedó muy claro de que la mujer tiene muchas virtudes, de que nosotras somos una bendición, de que tenemos muchas virtudes, de que el proverbio habla de nosotros, cosas muy lindas, Uh-huh. pero que no tenemos el permiso para ser pastores, por decirle algo, ¿verdad? Es eso. Sí, en palabras Entonces, cortas. una pregunta, profe. Uh-huh. ¿Qué sucede entonces con aquellas iglesias que tienen mujeres líderes como pastora? ¿Qué pasa con ellas? Eso es otro error más de que nosotros cometemos ante la mirada de Dios. Es eso. Porque Para darle tenemos un... muchas virtudes y una de las bendiciones más grandes que tenemos es que ustedes tienen la semillita y que nosotros tenemos el huerto donde va a sembrar esa semillita, pero que nosotros tenemos que cuidar esa semillita para que ese fruto se dé sano y bonito y venga con mucho amor. Gracias. Pero es una bendición grande, pero no hay permiso para ser líder de una iglesia. Sí, no es que, gracias por su pregunta, hermana. Sí, y este es un tema muy, muy, muy delicado, ¿verdad? Vamos a despejar, a navegar en aguas a veces un poco turbulentas que por años ha estado así, ¿verdad? Concluyendo y haciendo la respuesta lo más práctico posible sería, el hombre y la mujer al fin del día va a reflejar la voluntad de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar algunos pasajes bíblicos y vamos a ver que al fin no es
una lucha, no es un combate, no es como quién hace más, ¿verdad? ¿Quién hace mejor? No hay ¿cuál sería la palabra? Como, ¿por qué yo no puedo Es hacer? como una orden, es como una regla que hay que respetar. Es, Es una es, orden, es un mandamiento, es es una, una ley establecida. sí, es una instituido por Dios mismo en su palabra, ¿verdad? El rol definido del hombre y de la Y de la mujer. mujer. Sí, Ajá. muy marcado. Y cuando uno entiende, querida hermana, cuando uno entiende nuestros roles, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, bíblicamente, no estamos allí para decir, esto yo puedo hacer, esto yo no puedo hacer, sino única y exclusivamente nos enfocamos en los talentos que el Señor nos ha dado y servimos, ¿verdad? Vamos a ver pasajes bíblicos concretos que la gran comisión no solo es para el hombre, ¿verdad? Es para la mujer también compartir el evangelio. También vemos que Priscila, este, con Apolos, ¿verdad? Ellos corrigieron perdón, Priscila y su esposo corrigieron a Apolos, ¿verdad? En un momento que estaba pasando, pero no fue público, ¿verdad? Fue a solas. Gracias, hermana, y vamos a profundizar esa pregunta en esta clase de hoy. Damaris, hermana, adelante. Sí, profesor. Me parece que anteriormente, cuando no escudriñábamos la palabra, pensábamos que era como una discriminación hacia la mujer, ¿verdad? Y que era como una actitud machista que solo el hombre podía predicar, pero porque desconocíamos lo que la palabra dice, porque en Primera de Corintios 11:3, que lo aprendimos, lo estamos aprendiendo, dice de que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces viene esa como una jerarquía vertical, ¿verdad? Entonces no estamos por debajo del hombre, no es porque seamos menos, sino que Dios nos hizo ayuda idónea al varón. Dios nos hizo ayuda idónea. Lo que pasa, profesor, es que a veces el varón no ha sabido tomar el rol con el cual él fue diseñado, la cabeza y el sacerdote de la familia. Y entonces muchas veces la mujer toma ese rol, ¿verdad? Porque falta ahí quien lleve la palabra, quien sea la cabeza en el estudio de la Biblia. Entonces, por eso es que se ha distorsionado el diseño original de Dios, pero realmente nosotros somos ayuda idónea. Gracias, Damaris, y qué hermoso que sea que salga de sus labios esa expresión de fe, porque no es otra cosa que es una expresión de fe. Tiene toda la razón. Desafortunadamente, el pasaje vamos a pensar en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Los versículos 20, 21 hasta el 33, donde habla el apóstol Pablo específicamente del rol del hombre y de la mujer, ¿verdad? Ahí para el hombre dice, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cuando yo leo esos pasajes bíblicos, mi responsabilidad en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, realmente es grande, es monumental, ¿verdad? Pero como dijo Damaris, desafortunadamente habemos muchos hombres que no lo hacemos, no lo ponemos en práctica y todavía exigimos que haya respeto, que haya, que nos traten bien cuando no estamos haciendo los roles como hombres, ¿verdad? Gracias, hermana. Muy bien. ¿Quién escoge a los líderes de la iglesia? ¿Verdad? Hay dos partes en este estudio. Vamos a hablar de los líderes de la iglesia y también del rol de la mujer y del hombre en nuestras congregaciones. ¿Quién escoge? El micrófono apáguelo, Fabián, por favor. Estamos escuchando un ruido. Gracias. Dándole la bienvenida. La iglesia son escogidos por Dios, por, ya va, estoy buscando Pues que la nomás. chuleta. Está bien. ¿Lo encontró? Este es el trabajo final es ese.
Aquí dice, los líderes de la iglesia son dados por Jesucristo. Él mismo los constituyó. De hecho, a unos apóstoles y a otros profetas, otros evangelistas, y Dios le da a la iglesia como la señal para el llamado, profe, no lo consigo, pero yo lo leí. Solamente Dios es el que da los líderes de la iglesia. Excelente. Desde la época de Jesucristo, cuando Él los llamó y a cada uno le colocó un rol, pues un trabajo, por decir algo. Gracias, Porque hermano. Sí, según sigue el nomás. trabajo, es así, ¿verdad? Sí. Y es, quizás vamos muy atrás de la historia, ¿verdad? Dios llamó a los patriarcas como a Abraham, o también a Moisés, a Abraham, a Noé, a Isaac. Dios mismo los llamó, Dios mismo los escogió, ¿verdad? Entonces dice, Dios los da. Vamos a leer el pasaje bíblico y analizar un poquito lo que dice aquí. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con este pasaje bíblico, por favor. Bien, hermanos. Adelante, Osvaldo. Efesios 4, versículos 11 al 13. Ajá. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, hermano querido. Muy bien, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al escoger, al asignar, al dar líderes a su iglesia? Sí, pastor. Adelante, Leonel, y luego vamos con Damaris y también con Gonzalo. El propósito sería que en sí siguiéramos aplicando el evangelio, tratar de alcanzar a Cristo, tal vez no perfectamente porque no podemos ser perfectos, pero sí en forma de vivir, en humildad y en caridad y en ayuda al prójimo. Ese sería para mí el propósito de ser líder. Ok. Adelante, Damaris. Sí, lo que dice esa parte de la lectura es que es para perfeccionar a los santos con el objetivo de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Excelente, gracias. Adelante, muy bien dicho, Damaris. Adelante, Gonzalo. Sí, pastor. Como decía el apóstol San Pablo, predicar la palabra a todos los confines de la tierra, pastor. Ese era el propósito principal. Excelente, hermano. Muy bien, muy bien. Entonces aquí Dios llama a sus líderes para que entrenen a otros líderes, ¿verdad? Para que lo edifiquen, para que lo enseñen. Pero desafortunadamente hay a veces líderes, ¿verdad? Líderes religiosos que se empeñan en autoproclamarse, glorificarse, ¿verdad? Sí mismos, que sean importantes, que los vean como las máximas autoridades de la iglesia. Entonces, el propósito por el cual Dios pone a estos líderes, ya sean pastores, ya sean apóstoles, ¿verdad? Es para que la iglesia, los miembros, las ovejas, el rebaño de Cristo vaya creciendo y ellos también compartan con otros la palabra de Dios. En esta vida es un constante crecimiento, ¿verdad? Nunca vamos a llegar a la perfección total porque somos imperfectos, ¿verdad? Eso será allá en el cielo cuando el Señor nos llame. Aquí hay cositas que vamos a analizar, ¿verdad? Dice, constituyó a unos apóstoles, a unos, como dice aquí, a unos apóstoles. ¿Pero qué son los apóstoles? Es alguien que ha sido enviado, ¿verdad? Alguien que ha sido enviado o comisionado a hacer una labor. Por ejemplo, vamos a concretamente los
los maestros de Academia Cristo, los pastores, ¿verdad? Sus maestros, ellos han sido comisionados, han sido enviados. Por ejemplo, muchos de los pastores que ustedes reciben clases son norteamericanos, ¿verdad? Y ellos son misioneros que van de un país a otros a compartir la palabra de Dios. Entonces aquí podemos considerarlos a ellos como enviados o comisionados a hacer el trabajo. Profetas literalmente significa en nuestros días compartir la palabra de Dios, los hechos concretos que Jesucristo ya hizo, que está haciendo en nosotros, y la promesa de la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Otros evangelistas, todos somos evangelistas, compartimos la palabra de Dios con otros, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, de una forma tan maravillosa, con el único propósito de que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Segunda pregunta: ¿por qué no puede una persona forzosamente autoposesionarse como líder de un grupo? ¿Se acuerdan del video que el pastor Sam Degner dijo que de pronto tuvo una idea de pararse al frente de la iglesia y proclamar el evangelio? ¿Qué piensan ustedes? Porque para ser un líder tiene que cumplir ciertos requisitos. No puede llegar a los grados si no ha pasado por ciertos requisitos. Exactamente. Y los requisitos, vamos a ponerlo así, bíblicos, son que los grupos, ¿verdad? Si hay un grupo de personas que nos reunimos y el grupo como tal nota o identifica en esta persona un liderazgo y dice, mira, queremos pedirte que tú seas quien nos apoyes leyendo la Biblia, haciendo una explicación, ¿verdad? Es llamado de alguien, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, Dios usa los propios grupos para llamar, es decir, invitar a los líderes a sus puestos. Entonces, informalmente o formalmente, ¿verdad? Formalmente sería como, por ejemplo, nosotros los pastores de nuestro sínodo, somos llamados por una congregación tal, somos representantes de una congregación. En nuestro caso ahora como misioneros que trabajamos para Academia Cristo, ¿verdad? Academia Cristo, representamos en nuestras acciones, en nuestras enseñanzas, obviamente a la Biblia, ¿verdad? Pero a Academia Cristo que nos ha llamado para servir como pastores, ¿verdad? Como maestros. Se podría colocar como ejemplo el caso del sucesor de Judas Iscariote. Sí, lo llamaron, ¿verdad? Hicieron los 12 apóstoles, ¿verdad? Quedó ese espacio por lo que sucedió con Judas Iscariote. ¿Qué hicieron ellos? Se reunieron y por su comportamiento, por su trabajo, por su amor, por su trabajo, vamos a decir, por su amor, eligieron al sucesor de Judas. Excelente punto, Nelly, ¿verdad? No fue como que escogieron al azar. ¿Se acuerda qué hicieron? Oraron, trajeron candidatos, luego hicieron como un sorteo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, en base a las estrategias de ellos, en base a ¿cuál es la palabra? A los dones de cada uno de ellos, ¿verdad? Esa es la palabra, los dones. ¿Notan ustedes siempre de una forma ordenada, coordinada, sistemática, ¿verdad? Sin ofender a nadie o sin hacer las cosas en secreto, ¿verdad? No es un tipo de cobertura ni sucesión apostólica, ¿verdad? Porque mi papá era pastor, mi hijo ya viene, ya está grande y lo voy a poner ahí, aunque no sepa nada de la Biblia, pero como es de mi misma sangre, de mi misma familia, y seguimos con esa sucesión y así la familia no se pierde, ¿verdad? Eso no es bíblico, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso, profe? Como eso dijimos se aquí. llama vulgarmente tráfico de influencia. Sí, pero bueno,
siendo, ¿verdad? A dedos, Honestos, a dedos. honestos con la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos importa. Adelante, Osvaldo y Verónica. Pastor, ¿Algún comentario aquí? sí, sí, justamente sobre lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, como la hermana dijo, el tráfico de influencias son aceptadas en los líderes de las diferentes denominaciones, quienes facultan o proveen de un pastor a la congregación? ¿Cómo se puede actuar en esa forma cuando vemos que realmente no es Dios quien lo ha puesto, sino el hombre? ¿Qué se hace? Excelente pregunta, hermano. Volvemos acá otra vez al pasaje bíblico de Efesios, ¿verdad? A veces ellos dicen que son llamados por Dios apóstoles, ¿verdad? Como que han tenido una visión, han sido llamados por Dios. Dios personalmente se ha presentado a ellos y les ha llamado, ¿verdad? También profetas. Sin embargo, no están haciendo lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, como lo hicieron la gente de Berea, ¿se acuerdan el ejemplo que usamos la otra vez? Esta gente escudriñaba la palabra de Dios, escudriñaba, y ellos preguntaron, hablaron con Pablo y Silas, ¿verdad? Que compararon las escrituras para ver si lo que ellos estaban diciendo era lo correcto. Ahora, hermano querido, esto es un reto y esto es la responsabilidad de cada creyente, ¿verdad? En amor cristiano, siempre en amor cristiano, como hizo Martín Lutero, ¿verdad? Allá hace mucho tiempo atrás, él decía, comprueben o si tienen algo en mi contra, háganlo con la Biblia, ¿verdad? Muéstrenme dónde estoy, dónde está mi error. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes, como ovejas del único fiel y buen pastor, es escudriñar la palabra de Dios, y cuando vemos que hay algunas negligencias, cuando hay algo que está mal contra de la palabra de Dios, tener el valor en amor cristiano, ¿verdad? Ir a hablar con nuestro líder, ¿verdad? Expresarle lo que hemos encontrado en la palabra de Dios y escuchar su respuesta. A veces van a ser una respuesta muy personal, defendiendo sus principios humanos, o otras veces quizás en la voluntad del Señor va a entender su error, pero es difícil, hermano. Ojalá y pudiera darle una respuesta concreta, pero escudriñar la palabra de Dios y ella nos da la respuesta bíblica y no la respuesta humana, ¿verdad? Pastor, Sí, hermano. yo tengo bueno, haciendo alusión o haciendo mención a un ejemplo más de la sucesión que se da por parentesco. Ajá. Tenemos a líderes de apellido Nazón, donde el padre deja al hijo, y lo que han hecho es cometer abusos sobre las creyentes, sobre las hermanitas creyentes, violaciones, robos, abusos de todo lo que prohíbe pues las Santas Escrituras. Gracias Todo por, porque sí, sí, y eso, hermano, ¿verdad? Vamos a aclararlo con la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla muy claramente, dice, ustedes, Dios les ha dado una sabiduría espiritual para discernir entre lo que es de Dios y lo que es del ser humano, entre lo que construye, edifica nuestra salud espiritual y lo que destruye, ¿verdad? Nelly, hermana, adelante. ¿Cuáles son algunos de los requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia? Bueno, aquí dice que tiene que ser un anciano irreprensible, marido de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de delito, de rebeldía, de subordinación, de que no le guste el vino, y que no sea codicioso, que sea honesto, que sea santo.
yo pregunto, profe, Ajá. y si la persona tiene un pasado y es un líder, ¿cómo queda eso ahí ahora? Porque hay líderes que yo no estoy criticando, sino que me gusta mi trabajo, me gusta lo que estoy haciendo, porque yo comparto este aprendizaje hermoso, lo comparto con niños. Ujú. Y a los niños no se les debe mentir, porque ellos son el futuro. Y entonces yo digo, ¿cómo hacemos con esos líderes que representan el Evangelio y que dicen, yo consumía droga, yo maté, yo violé, yo era malo? Y lo gritan así. No entiendo ahí. Y también permiten que, por decir, están haciendo campaña en algún lugar y las personas que están ahí de apoyo, que son parte de la iglesia, consumen alcohol ahí. No entiendo ahí. Sí, excelente pregunta. Excelente pregunta, Nelly. Quizás una respuesta a esta sería, a veces, acordémonos que los líderes, si hacemos una lista de todos los líderes que Dios escogió para que guiaran a su pueblo, para que proclamaran el Evangelio, vamos a poner, la lista es un poquito oscura, por ser amables, ¿verdad? Si usted hace una lista, tenemos a Moisés. Si abrimos el expediente de Moisés, ¿qué vamos a encontrar? Era un asesino, ¿verdad? Aunque pues lo hizo, uno puede decir era en defensa propia, en defensa de lo hizo. Si hablamos de Abraham, ¿qué hizo? Cometió adulterio, ¿verdad? Y mintió, engañó, ¿verdad? Dijo que no era su hermana. Tenemos a Noé, se embriagó unas copitas, hizo algunas cositas ahí, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? Pablo, Pedro, y los demás. Entonces, el problema está, hermana querida, cuando vemos a los líderes religiosos como santos acá en la tierra, que ellos son infalibles, que no van a hacer nada malo, ¿verdad? Y lo vemos así, pero cuando no lo hacen, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, lo que vemos aquí es que los líderes, los pastores, somos todos pecadores, ¿verdad? Desobedecemos a Dios, pecamos con pensamiento, palabra y obra, pero lo que sí, ¿verdad? Nosotros tenemos doble, somos, ¿cómo es la palabra, verdad? Las ovejas son de Cristo, nosotros somos los mayordomos de las ovejas de Cristo. Dios es el dueño de las ovejas, Dios es el dueño de los creyentes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una responsabilidad doble de pararnos frente al juez supremo y no demostrarle, pero, ¿verdad? Pararnos ahí y mostrarle que hemos alimentado a las ovejas de Cristo con el pasto fresco, que es la palabra de Dios, sin ser adulterada y con el agua de vida, sin ponerle gotitas de veneno, ¿verdad? Entonces, porque después el Señor va a venir y rendirnos cuenta a nosotros. Entonces, eso es lo que es un pastor, eso es lo que es un líder acá en la tierra, con defectos, con virtudes, con lo que sea, pero siempre va a reconocer que ante todo, el primero que necesita postrarse a los pies de Cristo y escuchar la ley de Dios es un pastor, ¿verdad? Adelante, Leonel, Edith. O sea que, disculpen que les quite el tiempo. O sea que después de ese es una cosa, como dice, la muerte del viejo Adán después del bautismo. Viene el nuevo Adán. Luego de ese nuevo Adán está la oportunidad de demostrar que hay un cambio, que se logró el perdón y de que uno puede trabajar para la obra. Porque todos nacemos pecadores. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, y seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Es por la gracia de y Dios. morimos pecadores, porque es que eso no va a cambiar. Solamente. Sí. Gracias, Bueno, hermano.
Y son las Gracias a ustedes. formas, ¿verdad? Si yo alegóricamente o digo que yo era así y ahora soy diferente, ¿verdad? Estoy como, si no tengo que mencionar lo que fui en el pasado, no lo voy a hacer, pero si tengo que mencionarlo, lo voy a hacer con amor cristiano, ¿verdad? El apóstol Pablo lo hace para defender su ministerio, pero decirlo, por decirlo así públicamente lo que fui y ahora lo que soy, en vez de confiar en Dios, voy a hacer una piedra de tropiezo para los demás. No sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. Edith, Claro que sí. adelante. Edith, adelante. Y luego vamos con Leonel. Sí, buenas tardes. Según lo que están hablando, puedo entender que si Dios escogió, por decir a Pablo, para que fuera su apóstol, que fuera a llevar su palabra a otras partes. Ujú. Y Pablo fue quien fue, eso no tenía él que llegar a donde llegaba a cada sinagoga y decir, yo fui esto, y ahora soy esto. Yo creo que para mi concepto, esto no es necesidad de estarlo vociferando a cada rato y a cada momento. Si en dado caso tal que llegue a un juicio, bien sea de la iglesia o que la persona después que ha sido llamada por nuestro Señor Jesucristo, por Dios, ha sido llamada a cualquier ministerio, yo digo que ya esta vida tiene que cambiar por completo y dejar el pasado en el pasado y el presente en el presente y seguir con las reglas de Dios, ¿cierto? Amén. Y Dios a esta nueva persona, ¿verdad? A este hijo de Dios creyente, le va a preguntar, ¿qué pasado? ¿Qué pasado si ha sido borrado, verdad? La cosa es los frutos de la fe. Eso, los frutos de la fe de un cristiano dicen mucho más que las palabras, ¿verdad? El apóstol Pablo, los frutos de fe de él dijeron mucho más de lo que él decía, ¿verdad? Adelante, Leonel, y luego vamos con Gabriel. En mi opinión, pastor, es lo siguiente. Como Pablo fue, él tuvo una conversión. Todos los seres humanos tenemos derecho a esa conversión. En la forma que los pastores a veces usan sin llegar a una crítica, tenemos que tener mucho cuidado a las personas que a veces nosotros decidimos seguir y enfocarnos en seguir el evangelio, no al hombre. Segundo, como hombres, somos pecadores, todos. A veces nos pecamos solo con la mirada, con lo que oímos de otras personas. Entonces tenemos una lucha constante contra el pecado, el cual nos ayudamos solo por medio del evangelio. Y a la hora de nosotros predicar, tenemos que predicar el evangelio. Los pastores, yo he oído muchos, he tenido la cuestión esa de personas dicen, sí, yo fui asesino, yo fui aquí esto, yo fui lo otro. A veces, si no tenemos nosotros un discernimiento propio, sí podemos salir lastimados. Pero ahí sí es donde nosotros venimos y aplicamos el evangelio. Por eso es que nosotros, como cristianos, no basta solo llegar a la iglesia, no basta solo estar todos los días en la iglesia, no. Llenarse del evangelio, llenarse del Espíritu Santo es estar en constante comunicación con Dios, estudiando el evangelio, orando, y así llegamos nosotros a llenarnos del evangelio. Y así podemos tener un discernimiento propio de las personas con las que nos topamos, porque sinceramente no todo el pastor va a aplicar el evangelio. Estamos en un tiempo ahorita donde las iglesias están siendo muy manipuladas y muy usadas. Entonces, esto que hacemos nosotros en reunirnos y estudiarnos, ahí nos estamos llenando del evangelio, ahí estamos siguiendo a Dios. Y si nosotros lo ponemos en práctica, lo seguimos haciendo, pues en mi opinión. Gracias, Leonel. Sí. Adelante, Gabriel, y luego continuamos. No hemos leído la segunda parte de Tito. Sí, Edgar, hermano, adelante, le escuchamos. gracias, hermano. Todo lo que dice los compañeros es muy claro. Todo lo que dice la Biblia, el Tito capítulo 1, versículo 6, también lo que estoy entendiendo, como dijo Pablo,
Deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta, a ser rebeldes. Entonces nosotros, hermanos, lo que yo entiendo, nosotros tenemos que ser, aunque es cierto, todos somos pecadores, no somos perfectos. Aquí en el mundo nadie es perfecto, ¿verdad? Siempre cometemos errores, pero tenemos que tratar la manera como salir adelante. Primero en la casa, con mis hijos, con mi esposa, tenemos que ser bien. Y entonces ahí podemos predicar el evangelio. No podemos predicar el evangelio nosotros si estamos haciendo problemas en la casa, no estamos bien en la casa. Ahí no podemos, hermano. Eso es lo que estoy entendiendo, hermano. No sé si está bien o no está bien lo que yo pienso, hermano. Definitivamente. Hay un que siempre repito y aparezco, que siempre estoy repitiendo lo mismo, pero decimos que no queremos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Y pasa mucho, Así es. pasa mucho. Entonces, como dice aquí, si en Timoteo leímos, ¿verdad? Si el líder no puede guiar espiritualmente a su casa, ¿verdad? Nadie le respeta, la esposa no lo respeta, es un caos en la casa, pues que no vaya a pensar que va a ser un buen pastor guiando a su congregación, ¿verdad? Entonces está conectado, ¿verdad? Y como dice aquí, la meditación constante de la palabra de Dios, el arrepentimiento constante, ¿verdad? La aplicación práctica del líder espiritual a su vida la palabra de Dios, ¿verdad? César, adelante y luego continuamos. El micrófono, hermano César. Buenas tardes, pastor. Disculpe una preguntita. Sí. Las personas, o sea, los líderes como Pablo, dice en la Biblia, ¿no? Que ha sido pecador, ha perseguido a los cristianos. Todas esas cuestiones trata en la Biblia. Sí. Pero el Dios creo que ha tomado a esa persona y ha cambiado. Entonces, sí, viendo eso, yo quisiera hacer una pregunta. O sea, entonces, el Dios, el Espíritu de Dios, como digamos el Espíritu Santo, el Dios mismo también debe existir en este mundo, o sea, invisible que nosotros no podemos mirar. Entonces, como seres humanos, nosotros no percibimos esas cuestiones casi mucho. Entonces, pero el Dios creo que está vibrando en el mundo, entonces hace cambios muy importantes en la vida de cada uno de los seres humanos, porque también hay otra cosa, o sea, el pecado, como dice, las cosas negativas también es más fácil, a veces nos ocurren, entonces en esas cuestiones creo que en este mundo mismo también existe esas cosas, como dice del enemigo del diablo, y también las cosas buenas. Entonces, eso mi opinión, pastor. Gracias, muchas gracias. Sí, querido hermano, vivimos por la gracia de Dios. Somos lo que somos por el incomparable amor de Cristo, su providencia, su misericordia, que siempre nos provee espiritualmente lo que necesitamos, ¿verdad? Cuando estamos en el suelo, nuestro Señor Jesucristo nos concede el perdón, ¿verdad? El Espíritu Santo, como dice la Biblia, que somos templos del Espíritu Santo. La fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones nos hace expresar las palabras que el apóstol Pablo expresó después de su conversión. La misma cosa pasa con nosotros. Dios habita en nosotros mediante su palabra, mediante los medios de gracias. Gracias, César. El uso de las llaves y los papeles del hombre y la mujer. Vamos a entrar en la lección ahorita. Muy bien. ¿Qué ven ustedes en esta foto? Un paraíso, ¿verdad? Cómo me gustaría estar corriendo por ahí en esas praderas. César, adelante. César, ¿la mano tiene levantada?
Bueno, ¿qué ven? ¿Alguien más que ven en esta parte? Leonel, Pastor Gonzalo. Gonzalo. Sí, Un mire, pastor cuidando Ah. sus ovejas, pastor. Excelente. Adelante, Gonzalo, hermano. sí, es un paisaje muy hermoso. Árboles, pasto, y un pastor cuidando a su rebaño, pastor. Ahora sí que un pastor cuidando a su rebaño. Y pues, Excelente. un pasaje muy bonito, es un atardecer. Muy bonito. Gracias, hermano. Muy bien. Y hay un pasaje bíblico que pensé que iba con este versículo. ¿Alguien puede leer? Sí, pastor, si me Adelante, permite yo, Gonzalo. Gonzalo. Sí, por favor, Gonzalo. Lucas 10, del 1 al 2. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor que de la cosecha que mande obreros a su campo. No es esa, gracias, hermano, la misma necesidad que hoy seguimos viendo. Y desafortunadamente por esa necesidad imperante de pronto llegan líderes o pastores que cuidan las ovejas que están disfrazados de lobos. Y en vez de alimentar a esas ovejas con el pasto de la palabra de Dios, con el agua, lo ponen condiciones, ¿verdad? Lo dejan que se sequen que se mueran de hambre y se sequen de sed, porque lo que le dan no es pasto, no es alimento espiritual, sino es otras cosas, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios por los pastores, damos gracias a Dios por los maestros, damos gracias a Dios por los misioneros y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque ustedes son llamados a compartir el evangelio, a compartir, a dar la semilla de lo que Cristo les dio a ustedes, sin ser alterada, sin ser contaminada, sin ser acondicionada, ¿verdad? Condicionada a la palabra de Dios. Es Hechos correcto. 20, sí. Es Adelante, correcto. hermano. Ahorita usted dijo algo muy importante, o sea, no nos dan de la cosecha, nos dan paja. Están acostumbrados a darnos basura, a darnos paja de lo que sobra. Y aquí cabría la pena mencionar que nosotros somos los que tenemos la capacidad de discernimiento, de darnos cuenta quién es un lobo vestido de oveja para, pues de plano, pues no ir, no estar acostumbrados a que nos den la paja de lo que sobra, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos den la palabra pura de las escrituras y no nos den paja, no nos den lo que ellos quieren darnos. Gracias, Gonzalo. Excelente. Entonces, otro recordatorio para los líderes religiosos, ¿verdad? Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, pues como líderes, ¿verdad? Para pastorear la iglesia de Dios. Y esto es lo que a mí me toca el corazón, ¿verdad? Dice la iglesia de Dios que Él lo adquirió con su propia sangre, ¿verdad? Jesucristo tuvo que morir en la cruz para dar vida eterna a esas ovejas perdidas, ¿verdad? Y los mayordomos, los que cuidan a ese rebaño de Dios, que no lo hagan un buen trabajo, es que sí duele, ¿verdad? A uno. Muy bien, seguimos. Entonces, preguntas. Ya cubrimos la primera parte y vamos por la segunda parte. Dice, ¿por qué la Biblia no permite a la mujer ejercer ciertos puestos de liderazgo? Quizás en nuestra introducción ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Vamos a pasar a las preguntas. Y esta pregunta dice, ¿qué aprendió usted del video sobre los papeles del hombre y la mujer? Aquí sí vamos a pasar un poquito más de tiempo. ¿Qué me cuenta?
¿Qué aprendió usted del video sobre los papeles del hombre y la mujer? Fue muy claro el profesor Samuel Degner. Pastor, mire, Sí. aquí la pregunta es general y es a título personal. Dice, ¿qué aprendió usted del video? Pues mire, aquí, desde mi punto de vista, cada quien tiene un rol en esta vida y cada quien fue hecho para algo en específico, ¿sí? Que ahorita ya por la igualdad de género se confunden los roles, e inclusive ya hay matrimonios formados mujer, hombre, ya políticamente han distorsionado el papel o la función de cada uno de nosotros, del hombre y la mujer. Gracias, hermano. Y el consuelo espiritual de todo eso es que el cielo, la tierra, las culturas pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Adelante, Nelly. Bueno, ¿en qué aprendí? Aprendí a ubicar la verdad de cuál es el rol de cada uno. Gracias, hermana querida. A no estar, como quien dice, siguiendo el mal ejemplo, pues. Para aprender hay que leer y para leer hay que interpretar. Aplicarlo a nuestras vidas. Sí. Gracias, hermana querida. Muy bien, ¿alguien más? Y si no, vamos con la segunda pregunta. ¿Dios ama a la mujer más que al hombre? No, pastor, es igual. A los dos nos ama igual. Leonel, iba a decir algo. Gracias, Gonzalo. No, pastor, lo mismo que dijo el hermano Gonzalo, a todos nos ama por igual, seamos mujeres, hombres, niños, adultos, ancianos, perros, Él ama toda su creación por pareja. Leamos los pasajes bíblicos, hermano. Gracias. Voluntario, vamos a pedir a Gonzalo en la primera parte, Leonel la segunda. Ok, pastor. Gracias, hermano. Romanos 3, del 23 al 24. Por cuanto todos pecaron por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Clara y concreta, ¿verdad? Todos, hombres, mujeres, niños. Adelante, Leonel, Gálatas. Gálatas 3, 26, 28. Pues todos ustedes son hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes lo han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios acerca de los papeles del hombre y la mujer? Nelly, Leonel. La voluntad de Dios es que como hombre y como mujer seamos apoyos unos al otro, que seamos obedientes para salir adelante y llevar a cabo la obra, ya sea de los ministerios o la obra como familia. Gracias. Nelly tenía la mano levantada. Excelente. Entonces seguimos. Papeles diferentes. Servimos al mismo Dios. Osvaldo, adelante, hermano. Bueno, hay algo que nosotros si nos acordamos en San Juan 13:35, el Señor Jesucristo dijo, en esto conoceré que soy mi discípulo, en que améis los unos a los otros, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que la condición tenemos a nuestro alrededor, hombres, mujeres, y lo que hacemos es siempre estarnos llegando a los pies de Cristo, amando a Dios sobre todas las cosas, yo creo que esa es la voluntad de Dios, que nosotros siempre nos estemos amando, que estemos en comunión, que estemos todos unidos. Por eso la Biblia también habla que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino tenemos que más bien estar en esa armonía, en esa comunión, como dice en la carta a Juan. Que en esto sabemos que Dios realmente nos ama, en que Él nos amó primero. O sea, nosotros mostramos el amor, pero sabemos que Él nos ama porque realmente Él fue quien nos llamó, Él fue quien nos escogió. Entonces,
ante todo esto hay el gran amor de Dios. Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra, ¿no? Que Él no quiere que nadie se pierda, por eso mandó a su único hijo. Entonces, este manifiesto que nosotros pensemos y creamos en todo lo que Dios hizo, en gratitud a eso debemos desbordar nuestro amor hacia Él. Amén, hermano. Gracias, hermano. Y antes de pasar con él, y esa es la motivación espiritual. Si Cristo vive en nosotros, ¿verdad? ¿Qué tengo que yo estar peleándome por mis roles? Que esto tengo que hacer, esto yo puedo hacer, ¿por qué no quiero hacer? Y todo lo demás. Adelante, Nelly. No, él nos ama a todos por igual. Lo que pasa es que yo hablo mucho, entonces lo que hago es que me como el tiempo de los demás. Pero Él nos ama a todos por igual. Él no dijo, voy a amar más al hombre por ser hombre o por ser el primer hijo. No, igualito. Gracias. Y tenemos diferentes roles, pero eso no tiene que ser motivo, aunque para nadie es un secreto que el hombre muchas veces es fuerte y la mujer le toca defenderse. Gracias. Sí, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Un chiste. El hombre es fuerte, pero la mujer es sabia. Bueno, y la mujer se defiende. Sí, por eso es que dice, es que todo es un chiste, que no nos podemos ir así como por el camino de la amargura, no, porque como nosotros sabemos, tenemos que estar, no, todo lo tenemos que hacer como una dinámica, con mucha cordialidad, con mucho amor, pero aprendiendo y reconociendo. Por eso es que yo casi no hablo, porque hablo mucho y le quito el tiempo. Gracias, hermano, pero todos sus comentarios son muy, muy concretos y enfocados en la palabra de Dios. Gracias, hermano. Adelante, César, y luego con Osvaldo, no sé si dejó la mano levantada. Sí, creo que dejó la mano levantada. César, adelante. O sea, nosotros somos venidos de la mujer y tanto del hombre, llevamos nuestros genes en nuestro cuerpo de la mamá y del papá. Entonces somos tanto hombre y la mujer, entonces llevamos las dos cosas, entonces somos seres humanos, entonces, si no es que el hombre es un poco más fuerte o así, en ese sentido. Pero hay veces vuelta en humanidad dentro mismo ha comenzado entonces a cambiar, como alguien dijo entonces, cambiar transexual, o sea, homosexuales, no sé, eso puede explicar un poco, pastor, o sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por el pecado? ¿Qué asunto? ¿Cómo es esas cuestiones que en la humanidad ocurre pasar eso, pastor? Es el pecado, es la desobediencia del ser humano, es los frutos del pecado, ¿verdad? Que se han dispersado en el mundo, pero la palabra de Dios no cambia. Como dije anteriormente, el gozo, el consuelo de un cristiano es que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios sigue siendo lo mismo. Lo triste a veces es que muchos lo quieren adaptar a Dios a la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces es al revés. El cristiano el pecador, el ser humano por imperante necesidad de perdón, pues va a escuchar la voz de Dios y no que Dios nos escuche los berrinches nuestros, ¿verdad? Adelante, Leonel y Osvaldo, y luego seguimos avanzando. Solo agregar algo, pastor, así como dijo la hermana, es que el hombre es fuerte y la mujer a veces débil. Pues yo no he visto algún hombre que aguante 9 meses de gestación y que tenga un parto. Entonces, ¿sí? En ese sentido, en igualdad de fuerza somos lo mismo. Todos tenemos la misma capacidad, solo que para mí, solo el genital es la diferencia entre el hombre y la mujer, y tenemos las mismas capacidades y la misma fortaleza, pastor. Gracias, hermanos. Y quiero aclarar esto, en el ámbito espiritual, Dios no ve quién es fuerte, los músculos o lo que sea. En el ámbito espiritual, lo que estamos hablando bíblicamente, Dios nos ve a todos indefensos, incapaces de hacer absolutamente nada. Y en base a eso es lo que Dios nos juzga, ¿verdad? Y en vez de juzgarnos a nosotros porque merecíamos, Él pues juzgó a su hijo, castigó a su hijo. Entonces es lo que para eliminar las fuerzas, ¿verdad? Más fuertes y todo lo demás,
ante los ojos de Dios espiritualmente, estamos insuficientes, ¿verdad? Osvaldo, adelante. A ver, hermano, algo así parecido yo mencionar, ¿no? Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Él no vio la fortaleza física en ningún momento. Él vio solamente, dice su escritura, a imagen, dice, ¿no? Entonces, Él quería ver justamente la parte siempre espiritual del ser humano. Y es lo que a nosotros nos corresponde siempre a llegar. No es que el hombre sea más fuerte o la mujer tenga más entendimiento. Es Dios quien pone realmente el cómo, el querer y el hacer por su buena voluntad, dice en Hebreos, y cómo nosotros nos vamos desarrollando ante los papeles que Él nos ha destinado a cada uno. O sea, cada uno tenemos que coger el papel que nos corresponde como tal. Yo como cabeza de hogar está en mis hombros totalmente el hogar, mi esposa y mis hijos, y mi esposa está sujeta a mí y yo estoy sujeto a ella, como dice en los Corintios. No es que yo voy a mandarle a ella y no voy a dejarme mandar, es ambos, o sea, la voluntad es de ambos. Y es una coordinación que hay, es una unión. Y cuando hay esta unión, es realmente lo que Dios es donde premia, es donde Dios vive en el corazón de cada uno. Gracias, hermano. Muy bien dicho. Nomás como una tarea, si pueden leer Primera de Corintios, el capítulo 11, del 1 hasta el 10, por ahí, o 12. Ahí habla exactamente el apóstol Pablo, muy clarito sobre lo que estaba mencionando César, ¿verdad? Él dice que primero Dios creó al hombre, luego a la mujer, pero el hombre viene de la mujer y todo eso. Entonces es increíble cómo explica el apóstol Pablo, ¿verdad? Muy bien, 2 pasajes bíblicos aquí. Dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre los hombres, sino que guarde silencio. Eso puede ser mal interpretado también. Es como, ¿verdad? Aquí está diciendo, si no, gracias Nelly, puso un comentario. La mujer no es débil, es delicada, no es lo mismo, somos tan fuertes como roble. Sí, gracias, hermana. Sí, refiriéndose a los 9 meses de tener a los bebés en el vientre también. Muy bien, entonces esto es como, aquí no es como que va a estar en silencio total, sino que de pronto es públicamente, ¿verdad? Si el esposo está hablando, está enseñando públicamente, no queremos que haya una interferencia. Adelante, Jenny. Buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. ¿Cuál es, disculpe, si podemos volver a esos 2 versículos? Sí. Yo sé que hay mucho contexto por ahí, eso es solo un versículo dentro de mucho, y esas cartas estaban escritas a personas reales. ¿No puede dar un resumen quizás rapidito de cuál era el contexto, por qué tenía que escribir eso, que sabemos lo que más o menos puede haber estado pasando en esas situaciones? Excelente. Sí, en el Primera de Corintios habla 11, ¿verdad? Es como el rol del hombre y de la mujer. Entonces, al parecer, ahí el apóstol Pablo estaba diciendo la mujer iba a acercarse a orar sin estar cubierta con el velo, ¿verdad? Ella dice, el apóstol Pablo dice, si ella va a orar, ¿verdad? Descubierto el velo es una falta de respeto. Pero si el hombre se pone se cubre la cabeza, ¿verdad? Y se pone a orar o va a proclamar la palabra de Dios, es una falta de respeto, ¿verdad? Todo eso, yo sé que la cultura fue ese momento, pero todo eso surgió por mal entendimiento de los roles tanto del hombre como de la mujer. La mujer quiso hacer algo que no en su momento era lógico en la sociedad, y el hombre estaba dejando de hacer lo que el Señor le había llamado a hacer. Entonces, el apóstol Pablo concluye, dice, ustedes son hijos de Dios, creyentes, usen un poquito el sentido común, lo que es cordial, lo que es normal, lo que es justo, lo que es agradable, lo que es saludable para ustedes también, ¿verdad? Ese es más o menos el contexto.
la otra parte es de Timoteo, es donde el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo sobre la adoración, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo dice a Timoteo sobre la mujer que no vaya con diamantes, con perlas preciosas, que no vaya con todos esos, ¿verdad? Y el propósito de eso es que no vaya como a llamar la atención, ¿verdad? Vamos a poner, cuando nosotros vamos a la iglesia, queremos ir vestidos de forma, no hay un reglamento, ¿verdad? Pero sí vamos a ir vestidos decentemente. Por ejemplo, si alguien va, un hombre va, no va bien vestido a la iglesia como fuera, como sería ir a una fiesta, pues no se va a ver muy bien. Es por respeto, ¿verdad? Pero también si una mujercita, ¿verdad? Una mujer que son lindas de por sí en su alma, ¿verdad? Pero de pronto va un poco vestida llamativa, ¿verdad? Llamando la atención de los presentes. La gente no se va a enfocar en la predicación de la palabra, sino se va a enfocar en la persona que está ahí, que obviamente no es lo ideal de la gente, pero por nuestra naturaleza pecaminosa vamos a hacer eso. Ese es más o menos un poquito el contexto de estos dos pasajes bíblicos, y por eso les pedí que leyeran todo el capítulo 11 de Primera de Corintios para tener un poquito de contexto, y también Primera de Timoteo capítulo 2 del 1 hasta el 12, ¿verdad? No sé si eso contestó su pregunta, Jenny. Gracias por su pregunta, hermano. Muy bien. ¿Cuándo fijó Dios los diferentes papeles para el hombre y la mujer? ¿Algo nuevo? Desde la creación, antes de la caída del pecado, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico que dice aquí. ¿Alguien puede leer, por favor? Amén. Gracias, Leonel. Génesis 2:18. Después Dios, el Señor, dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Excelente. Una ayuda idónea, dice otros pasajes, ¿verdad? ¿Cómo debe el hombre y la mujer actuar en los papeles dados por Dios? Leonel. Con rectitud y obediencia, pastor. Muy bien, háganlo todo con amor. Ese es el consejo del apóstol Pablo, ¿verdad? Si no lo hacemos con amor, siempre vamos a encontrar algunos cinco patas al gato, creo que es un dicho, ¿verdad? Muy bien, dice, querrán servir el uno al otro en amor, a través de los papeles que Dios les ha dado. Disfrutar, regocijarnos, hacerlo nuestros, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos ha dado. Dice, la sociedad menosprecia los papeles, pero todo trabajo hecho fielmente en amor es igual ante los ojos de Dios, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde pues a veces el papel del hombre y de la mujer no está muy bien visto, respetado. Es una lucha constante, y como dije al principio, es un tema muy difícil de tratarlo. Jenny, adelante. Bueno, como mujer, y entre que está mucho en la lucha, porque tengo muchas a mi alrededor que son jóvenes, y eso de que la mujer no es respetada en la iglesia, como decir eso, la Biblia, ¿verdad? Y uno quiere cambiarlo para que sea bien. Pero la otra parte de eso, de esa lucha contra, como ha comentado, que ya, aceptemos lo que Dios dice, no podemos cambiarlo, etc. La otra lucha, la verdad, es ver que no tenemos hombres que están llegando a donde tienen que estar. Entonces, como mujer, es
súper difícil sentir que hay hombres que no están bien preparados o que no quieren tomar sus cargos, o sobre todo, que, ¿me entiendes? Que no, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en nuestra iglesia somos mujeres que tenemos dones de liderazgo, y es súper difícil cuando vemos que hay hombres que no les importan, que no tienen el don y no quieren desarrollarlo, quizás tampoco, no quieren tomar esta posición, y quedamos muy frustradas. Eso es súper frustrante. Entonces también yo respeto mucho eso en el sentido de vista que es muy fuerte lo que Dios dice. Dios tiene un requisito muy alto para los hombres, y yo creo que quedamos mucho en el otro lado de quejarnos, que ayudante, ¿cómo puede decir eso la Biblia? Versus, wow, es algo muy importante y muy fuerte lo que está diciendo los hombres. Entonces, como mujeres que quizás naturalmente queremos empujar y somos más, bla, 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 no sé cómo estamos, yo creo que tomaríamos el control, y por eso Dios ha dicho, hombres tomen control, porque si no tomen control, las mujeres la van a hacer. ¿Entiendes? Gracias, Jenny. Sí, ahorita pasamos con Lucía. Es un reto. Yo serví en una congregación como 5 años y era un reto pedir a los hombres que tomen roles como líderes. Y era una lucha constante, ¿verdad? Sin embargo, justo vamos a la pregunta, ¿verdad? ¿Puede de alguna forma la mujer ayudar espiritualmente al hombre? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Nosotros los hombres a veces somos muy despistados, vamos a ponerlo así. Fácilmente nos desenfocamos, vamos a ponerlo así. Entonces, está bien que una esposa, que una mujer, alguien en la iglesia nos haga mantener el enfoque, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado la historia de Débora allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los hombres eran casi como lo que dice Jenny, no querían ir a luchar. No voy. Y buscaban excusas y todo. Y el Señor le llamó a Débora, ¿verdad? Y ella dijo, ¿sabe qué dijo? ¿Qué dijo ella? Yo voy porque ustedes no quieren ir. Pero no voy sola. Ella no dijo, ay, qué bien, ahora sí, finalmente, ya era hora, tanto tiempo esperando. Ella dijo, yo voy con alguien, con un hombre. Ella fue con un hombre, ¿verdad? E hizo la voluntad de Dios. Ahora, en este caso es un reto, y yo entiendo, Jenny, a mí también me duele mucho por estar repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Que el hombre tome su rol, hace esto, ¿verdad? Sean líderes, enseñen, y todo eso, y somos dejados, ¿verdad? Eso empieza ya con Adán, cuando Dios le llamó a rendir cuentas. ¿Qué dijo él? Él dijo, la mujer que me diste, ¿verdad? No sé, puso los pantalones, hablando así coloquialmente, y dijo, pues, ¿verdad? Sí, Señor, yo ofendí, yo te hice, ¿verdad? Pero es una lucha constante, y como hijos de Dios, como hijas de Dios, vamos a servir, estudiar la Biblia, y, y eso es parte de nuestra vida cristiana, de motivar a nuestros hombres a que hagan sus roles, que no se dejen, que no dejen de hacer, que no tiren la toalla, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Lucía, y luego pasamos con Jenny. Adelante, Lucía. Amén, pastor. Nada más para reafirmando esa parte que han dicho que es muy puntual y lo que es el sentir de nuestra hermana, ¿verdad? Es cierto lo que estamos viendo en estos tiempos, que el hombre ya no quiere tomar el rol. Y entonces la mujer se ve en la necesidad de tomar la batuta, aunque hay otras corrientes que podemos ver sobre el feminismo y la liberación de la mujer en cuanto a a lo que la mujer quiere ser igual que el hombre, ¿no? Que eso no va a ser porque cada uno tenemos el rol. Pero si nos vamos a un ámbito espiritual global, estos últimos tiempos que estamos viviendo son peligrosos, son difíciles, porque como dice su palabra, nadie busca a Dios, nadie quiere buscar a Dios, porque nuestra naturaleza es enfocarnos a lo malo, ¿verdad? Pero los que hemos sido renacidos o hemos nacido de nuevo, sabemos cuál es nuestro rol y tenemos que mantenernos en él, sin caer en idolatría, sin caer en rebeldía y desobediencia,
siempre enfocándonos. Y si nos vamos al pasaje donde dice, si ustedes callan, las piedras hablarán. En estos últimos tiempos ya no podemos callarnos, tenemos que compartir la palabra, donde quiera que vayamos, a nuestras familias, a las personas en el súper, en el cajero automático, en la combi, en el transporte, donde vayamos tenemos que hablar la palabra de Dios, porque son los tiempos en que se nos está de verdad instando a través del Espíritu Santo, porque la mujer como que ahorita es mucho más obediente que el hombre para buscar a Dios. Y es lo que estamos viendo ahora, esta revolución donde el hombre ya no quiere tomar el rol que Dios le ha puesto en la iglesia. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Estoy de acuerdo con sus palabras, ¿verdad? Eso, tenemos mucho trabajo los hombres que hacer, vamos a decirlo así, ¿verdad? Animarnos unos a otros y el hierro pule otro a hierro, ¿verdad? Y es a veces vergonzoso de decir que no hemos hecho los roles como hombres, como esposos, como padres, como líderes, ¿verdad? Muy bien, vamos avanzando. Los papeles del hombre y la mujer no significa que una mujer está pecando cada vez que ella habla y dice algo sabio y como resultado un hombre aprende algo de ella. Yo doy gracias al Señor por mi esposa, ¿verdad? Que yo no sería nadie sin ella. Es una bendición de mi Señor. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Por amor a Dios, por respeto a Dios y siguiendo la sana doctrina, reflejamos la voluntad de Dios. Vamos a seguir sirviendo, compartiendo la gran comisión. No es solo para los hombres, es para las mujeres también. Compartir, como dijo Lucía ahorita, en cualquier lado. Y no hay cosa más preciosa en esta vida que escuchar a una mujer hablando de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Es un regalo de Dios, ¿verdad? El ejemplo de Priscila en Hechos, aquí como mencioné, ella, ¿verdad? No fue públicamente y dijo, Apolos parado al frente, y dijo, Apolos no está enseñando bien la doctrina. Queremos que lo saquen. Ellos, vamos a leer el pasaje bíblico más claramente, ¿verdad? ¿Alguien, un voluntario? Si me permite, pastor. Juan Gonzalo, adelante, hermano, por favor. Hechos 18, del 24 al 28. Por esos días llegó a Efeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Siga nomás. Apolos comenzó a hablar en las sinagogas sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron, escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran, y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las escrituras les mostraba que Jesús era el Cristo. Gracias, hermano querido. Muy bien, entonces un poquito de contexto sobre este pasaje bíblico. Apolos tenía una gran gozo, una gran diestra para proclamar la palabra de Dios. Pero él se quedó estancado en la promesa de que iba a enviar un Salvador. Y cuando Priscila y su esposo, ¿verdad? Le dijeron, Jesucristo ya vino, Jesucristo ya hizo, ¿verdad? Todo lo que las profecías habían dicho de él. Entonces, murió en la cruz, pagó los pecados, resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Ellos todo le enseñaron, ¿verdad? Lo entrenaron, lo capacitaron. Y después de eso, con ese gozo, pues fue y proclamó la palabra de Dios. Fue una mujer la que instruyó. Muchos de nosotros, a mí en lo personal, ¿verdad? Mi esposa me ha hecho ver muchas cosas que he estado equivocado, quizás en mi forma de hablar, en mi forma de pensar. Y para eso es la bendición del Señor que tenemos a nuestras esposas, mujeres en las congregaciones,
que ven la vida desde otro punto de vista que muchas de las veces nosotros no los vemos, pero al fin celebramos, nos regocijamos los roles que el Señor nos ha llamado. No es una lucha quién hace mejor el trabajo. No es una lucha que yo puedo hacer lo que tú haces. Es un deleite bíblico, espiritual, en disfrutar los roles que el Señor nos ha dado. Tenemos mucho trabajo que hacer, claro. Los hombres hemos dejado de hacer los roles que deberíamos hacer, pero también en la sociedad en la que vivimos es el otro factor, ¿verdad? Donde la misma sociedad forza a romper los roles bíblicos y a poner los nuestros sobre los principios bíblicos, ¿verdad? Como dice aquí, la doctrina de los papeles del hombre y la mujer puede ser difícil para las personas entender y aceptar. Todos somos pecadores y fallamos en llevarlos a cabo con amor. Dice, por medio de los méritos de Cristo, todos nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos el perdón de esos pecados. Y si tenemos el perdón de pecados, también tenemos la salvación y la vida eterna. Entonces, el propósito de Dios allá en el huerto del Edén fue que el hombre y la mujer vivan como lo que Dios hizo, ¿verdad? Que vivamos en paz, que nos ayudemos mutuamente, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Esa es la creación de Dios, no ha cambiado, ¿verdad? El propósito de Dios. El pecado sí pone una rivalidad, que veamos al hombre y a la mujer, ¿verdad? Como un objeto para competir, a pelearnos, para hacer todo lo que va opuesto a la voluntad de Dios, pero al fin el Señor es el que nos hace que nos enfoquemos y recordemos lo que el principio de Dios. El principio de los papeles del hombre y la mujer es una verdad bíblica y clara. La aplicación de ese principio en nuestros hogares, congregaciones y en la sociedad es más difícil. Nosotros queremos pedir a Dios que nos dé sabiduría en esas situaciones. También queremos ser pacientes con nosotros mismos y con otros miembros. Mientras intentamos aplicar la verdad de Dios a nuestras vidas. Amados y amadas en el Señor, todo comienza en nuestros hogares. Cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Verdad? El hogar, como dijo alguien, el hogar es la primera escuela. ¿Verdad? En la escuela aprenden los niños matemáticas, estudios sociales, pero en el hogar aprenden a conocer quién es su padre. Su padre es Dios. ¿Cuál es el propósito de ellos acá en la tierra? ¿Y cómo quiere el Señor que vivamos en este paraíso que Dios ha creado para nosotros? Tenemos, como dijo el pastor en su introducción, ¿verdad? Sabemos quiénes somos y también sabemos cuál es nuestro propósito acá en la tierra. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, y estamos aquí para compartir con otros que la salvación ha sido ganada por Cristo mediante su obra redentora en la cruz del Calvario. Preguntas para la evaluación final. ¿Quién da a la iglesia sus líderes? Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los requisitos para ser un líder? Ya leímos los dos pasajes de Tito y de Primera de Timoteo. ¿Cuándo estableció Dios los papeles del hombre y la mujer? Allá en el huerto del Edén, antes de la caída del hombre en el pecado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo, pastor. Adelante, Gonzalo. Sí, mire, con relación a los, pues, más que nada, mire, pastor, es que ya se distorsionó bastante el rol del hombre y la mujer en la sociedad. Es decir, aquí venimos a aprender todos, tanto hombres como mujeres,
Pero resulta ser que en la actualidad ya las mujeres no se quieren, ya no se dejan, ya no permiten que se les diga ni, oye, esto hazlo así, porque ya es violencia de género, ya está distorsionado todo eso y cada quien hace su santa voluntad. El hombre ya mejor prefiere no decir nada para no tener problemas. Y de ahí la falta de interés del rol del hombre de no querer ya responsabilidades, porque dice el hombre, bueno, pues, ¿qué onda? Pues si nadie me hace caso. Entonces, Gracias, pues hermano. Sí, yo entiendo. Y otra vez vamos a las formas, cómo lo hacemos. Si todavía lo hacemos queriendo como, no sé cuál es la palabra, como dominar, que se hagan las cosas desde mi punto de vista personal, ahí las cosas van a ser mal. Pero si todo lo hacemos a la luz de las escrituras, la sociedad, los derechos, ¿verdad? Que tenemos hoy en día de todo eso, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios va a estar sobre todo eso. Cuando lo entendemos, cuando lo vemos con ojos de fe, pues no va a haber diferencia en el tiempo en que vivamos, ¿verdad? Entonces, seguir yendo a los pies de Cristo, seguir yendo a la fuente de verdad, de sabiduría y de alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Pero yo entiendo, Gonzalo, tiene toda la razón, esa es la lucha en la cual vivimos hoy. Mire, pastor, yo le menciono esto, dice usted, depende de las formas. Pastor, yo era comandante en policía estatal, yo soy jubilado de policía estatal, yo tenía a cargo más de 100 gentes, hombres y mujeres. Sí. Y por más que se les decía y se les premiaba, pastor, era una indisciplina y más con las mujeres. Y cuidadito con que les dijeras algo porque iban y te acusaban ante el órgano de control interno de cosas que no eran, pastor. Los hombres se comparaban igual y hacían lo que querían ambos. Todos se confabulaban en contra del mando. Ajá. Sí, ¿y cuál es el resultado final? No hay un consenso, ¿verdad? No hay una armonía. Cada quien va por allá. Era un desinterés que me generaban a mí, que decía, pues mira, que cada quien haga lo que quiera, y cuando me vengan a pedir un permiso o sus vacaciones, simplemente no las hay. Se las retraso porque no me responden en el trabajo. Sí, hermano. Sí, este es un tema de que podríamos pasar muchas horas analizándolo puntualmente, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, como conocedores de las Escrituras, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Esfuércense por mantener el vínculo de la paz. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Va a haber retos. Como dijo Jesús, ¿verdad? No nos dejó en este mundo para luchar con esas batallas, con esos retos, porque acordémonos que Satanás no quiere que haya armonía, no quiere que haya paz, quiere destruir esa unión, quiere romper la amistad de los primeros, de la primera creación, la creación con las manos de Dios que fue el hombre y la mujer, ¿verdad? Ese es el trabajo del diablo, pero bendito sea Dios, mientras estemos puestos la armadura de Dios, todo va a salir adelante. Rosa María, adelante, y luego vamos a concluir con una oración. Creo que tenía la mano levantada. Sí, mi hermano pastor, Osvaldo, quiero, pero ya no lo vi. Quiero hacer nomás una pregunta. Las preguntas de la evaluación las va a poner en la grabación de la noche porque no las alcancé a copiar. Sí, las voy a colocar ahorita. Bueno, los voy a poner en la noche junto con la grabación del video. Ok, gracias, pastor. Le puede sacar captura, hermana, sáquele captura. Yo después lo quise, saqué captura porque es muy rápido, pues se cambian rápido. Entonces, para yo mantenerlas, le saco captura y ya las guardo. Ahí está, mire. Ahí está. Mientras escuchamos a Osvaldo, adelante. A ver, hermano. Uno sí, el hermano Juan Gonzalo hablaba sobre la autoridad, ¿no?
y es realmente algo bonito, pero pienso también que muchas veces esa autoridad también uno en base al sacrificio, en base a amor a Cristo, en base a lo que Dios nos ha dado, esa búsqueda se nos da. Yo, por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo mi autoridad, pero no en base a la prepotencia, sino en base realmente a cómo soy. Yo hoy en día, si me toca, pues, lavar un plato, lo lavo, si me toca barrer, barro, me toca trapear. O sea, ayudo en esa forma, me gano el respeto tanto de mi esposa como de mis hijos. O sea, no hay una cosa que no, mi papi no hace porque esto es el otro, no. O sea, yo también trato de darme a ellos. Y ellos con más razón se van a sentir protegidos por mí, porque cuando me trato de protegerlos, también yo los protejo. Y en base, por ejemplo, a cuando uno tiene órganos regulares, por el caso del hermano Gonzalo, él comentaba, yo también tuve una serie de hombres a mi cargo, pero también me lo ganaba en base también a las labores como ellos se desempeñaban. Si era castigarlo en el momento, se lo castigaba. Y si era premiarlo, se lo premiaba. ¿Y cómo se lo hacía ellos? No haciendo alusión a lo que por lo que han hecho, sino haciendo mención a todo el compañerismo que se da. Y es lo mismo en la iglesia de nosotros hoy en día. Mire, si nosotros reflejamos todos los premios que le dio Dios al pueblo de él, al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, todas las grandes premurias que le entregó, sin embargo, era un pueblo rebelde. En este tiempo, nosotros estamos siendo también un pueblo rebelde ante Dios. Necesitamos del amor de él. Necesitamos de todo su amor para poder desarrollarnos como tales. De lo contrario, estamos siendo también un pueblo rebelde, como lo fue el pueblo de Israel, hasta en el tiempo de Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo alrededor de él en su ministerio, muchos comieron, muchos fueron sanados. Sin embargo, esos mismos muchos también fueron que los sentenciaron a la cruz. Entonces, creo que coincido con el hermano Gonzalo, hay muchas cosas que hablar. Y como te decía, esto es para hablar largo. Pero lo bueno de todo esto es que siempre estamos respaldados por Dios ante todo lo que hacemos. Y es Dios quien va a obrar siempre en nuestra vida. Gracias, hermanos, a los dos. Muchas gracias, Gonzalo, Osvaldo. Sí. Y al fin vamos a decir como dijo Josué. Como va cuando dijo mi casa, yo y mi casa adoraremos al Señor, serviremos al Señor. Y eso es, y vamos a enseñar desde nuestros hogares, ¿verdad? Lo que es la Biblia. Cuando vayan nuestros hijos a tener sus hogares, cuando salgan, ellos van a saber lo que Dios dice, ¿verdad? Lo que Dios espera de ellos y no lo que la sociedad les forza a hacer. Vamos a cerrar con una oración. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que fortalezcas a los líderes, a los hombres a hacer sus roles como tales, Señor, como tú los llamaste a ser cabezas de su hogar, a ser, Señor, ejemplos para los demás y a vivir una vida que sea digna de seguir por las otras personas. Bendice, Señor, a las mujeres por tu gracia. Ellas valientemente comparten con otros tu palabra, que hacen una obra maravillosa. Son un ejemplo para nosotros, un bastión para nosotros. Bendícenos que todos juntos nos enfoquemos, Señor, en las bendiciones y en los roles que tú nos has dado y que nos deleitemos en eso, Señor, porque tú lo hiciste. Todo lo que tú hiciste, todo lo que tú haces y todo lo que siempre harás está bien hecho. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra, encontrar las respuestas a nuestras preguntas, Señor. Tú solamente abres nuestros entendimientos, abres nuestros oídos, abres nuestros ojos para que veamos, para que escuchemos según tu santa voluntad y no según la nuestra. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, profesor. Bueno, feliz tarde para todos.